los alimentos entregados. Entonces, ese efecto se da instantáneo, se da con la iniciativa. En cambio, el impacto generalmente se da a largo plazo, a más largo plazo. O sea, cuando termina la iniciativa, se genera un periodo de tiempo donde hay que evaluar, después, depende de cuál sea la iniciativa, pero te digo, después de 2 meses, a ver si se logró o se está logrando cambios en los objetivos que nos ponemos con los impactos. En cambio, en los efectos son más instantáneos. O sea, apenas yo recibo, yo tengo que, con esa entrega de producto o servicio, cambiar la ecuación, cambiar que las personas ya consuman ese producto, que las personas usen ese servicio. Entonces, si yo logro eso, ya, digamos, el resultado primario ya está dado. O sea, ya logré que la gente lo use, logré que la gente lo consuma, logré que la gente esté capacitada. Después hay que ver si reducimos el desempleo o bien reducimos la desnutrición en los niños. O sea, después hay que eso sea en más largo plazo. Eso es otra característica de la diferencia entre un impacto y un resultado o efecto. Y la otra es que el resultado es a un público objetivo. En este caso del ejemplo del colegio, eran a los niños que recibían el producto en el colegio, y a los padres que consideraban que les venía bien ese consumo a sus hijos, que los mandaban al colegio, por eso se reducía el ausentismo escolar. Ahí hay una trampita ahí en ese ejercicio, que yo creo que se los remarqué a todos. No fue una trampa, fue una forma de redactar a veces los impactos que puede estar relacionado al público que iba al colegio. El ausentismo no se hacía referencia, no sé, si a ese colegio donde se recibe el alimento, o era a nivel general. Entonces, a veces si lo ponían como efecto, como impacto, yo los tomaba como bien, porque, digamos, el ausentismo escolar no depende solamente de que el chico esté bien nutrido. Vuelvo a lo mismo, depende de que tenga buenos medios de conexión con el colegio, o sea, servicio público de transporte, o bien depende también que, no sé, que los chicos no se enfermen, o sea, que tengan el calendario de vacunación, dado en tiempo y forma. Entonces, todas esas cuestiones hacen al ausentismo escolar. No es que se baja el ausentismo por darle alimento a los niños. Por eso es que a veces si estaba puesto como efecto o como resultado los tomaba bien. Pero una cuestión solamente de semántica, digamos, de cómo está redactado. Pero en general estuvo bien los ejercicios. Bueno, no quiero demorar más. Si alguien tiene alguna otra consulta, me va levantando la mano. Vos, Axel, andá cantándome si alguien... acá hay una pregunta en el chat. Están saludando. Bueno, arranco con la presentación. Dale, Marce, yo Denme cualquier un cosa segundo. te estoy avisando. Bueno. Bueno, todos ven la pantalla, calculo. Vamos a ver la sesión 4, que habla más sobre servicios públicos y gestión de proyectos para resultados. Lo de servicios públicos ustedes ya lo vieron, yo voy a hacer una breve síntesis, pero tanto los servicios públicos como los programas, los proyectos, las políticas públicas, generalmente tienen la misma secuencia que estamos viendo en el circuito o en el ciclo de gestión para resultados. Se tienen que planificar, se deben presupuestar, se deben gestionar financieramente y gestionar el proyecto, ejecutarlo o ejecutar el servicio, monitorear y evaluar. Generalmente el servicio público y en este caso el componente que vamos a ver hoy, que es la gestión de programas y proyectos, están en el centro de generación de valor público. O sea, es la parte que más es donde ustedes producen los bienes, los servicios para ser entregados a la gente. Entonces, acá es donde hay mayor conexión entre el valor público generado y las acciones realizadas. ¿Está bien? Este es el pilar de la gestión para resultados
más cerca de lo que es el valor público. Y vamos a empezar haciendo una diferenciación entre tres conceptos que se conocen dentro de lo que es la gestión para resultados, pero también dentro de lo que es la administración pública, como las 3P, que son política pública, programa y proyecto. Yo les dejé acá unas definiciones de cada uno. Por ejemplo, política pública, conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que, en un momento determinado, tanto los ciudadanos como el propio gobierno consideran prioritarios. Después tenemos lo que son los programas. Ya se va a una parte un poquito más técnica, que dice, bueno, remite a una construcción más técnica que no niega el componente político, el componente anterior. Entonces, está relacionado con la política pública, con mayor o menor capacidad de expresar la complejidad del problema. Los programas se conforman de un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos. Son los responsables de establecer las prioridades de la intervención, ya que permite identificar y organizar los proyectos, definir el marco institucional y asignar los recursos. Y por último tenemos la última unidad, que son los proyectos. Es la unidad mínima de asignación de recursos para el logro de uno o más objetivos específicos. Y acá hay una cuestión clave: los proyectos deben tener una población objetivo bien definida en función de la necesidad que se pretende satisfacer, una localización espacial y tiempos de inicio y finalización predefinidos. Acá es donde generalmente en esta definición es donde se encuentra la diferencia más clara entre lo que es un proyecto y un programa. A escalas: política pública, conjunto de programas y proyectos. Programa, conjunto de proyectos, proyecto, unidades mínimas. Entonces, ¿para qué es lo que debe tener el proyecto sí o sí? La población bien identificada, cuál es la necesidad que se va a satisfacer, y generalmente los proyectos tienen un tiempo de inicio y finalización. En cambio, los programas y las políticas públicas se definen por periodos de gobierno, ¿no? De 4 años, de 3 años, y generalmente se va monitoreando y se va cambiando. Está muy relacionado a lo que es política pública, planificación estratégica. Los programas están más relacionados a lo que es a la planificación operativa, y los proyectos, bueno, es una versión más chiquita de un programa, ¿no? Un conjunto de proyectos integran un programa. ¿Cuáles son las características? Bueno, primero hay diversidad de interesados. Los proyectos incluyen diversos interesados, a los cuales de ahora en más vamos a usar una terminología que la vamos a utilizar bastante seguido, que se llama stakeholders, que son, digamos, los participantes del proyecto. Bueno, cada uno de estos participantes tiene diferentes necesidades, diferentes expectativas, tienen también dentro de la misma demanda diferente intensidad en cuanto a esa demanda, más urgencia, menos urgencia, y tienen nivel de influencia e interés en el proyecto. O sea que dependiendo cuál es el análisis que se hace desinteresado, al realizar un proyecto hay que mantenerlo interesado, o hay que gestionarlo más atentamente. Todo va a depender, lo vamos a ver ahora a continuación, de estos niveles de influencia y nivel de interés en el proyecto. Después, otra de las características que tienen los proyectos que estamos hablando siempre en gestión para resultados en el desarrollo es la sostenibilidad. Los proyectos deben y buscan un impacto a largo plazo, pero esos logros o esos cambios que se producen socioeconómicos o ambientales no necesitan que demuestre, es lo que hablamos al principio con uno de los compañeros, no es que requieren instantáneamente que se den los resultados, sino que se den a largo plazo, que el proyecto tiene un inicio, tiene un final, pero después hay que monitorear que el impacto que buscaba ese proyecto, que el fin que buscaba ese proyecto, y después, por último, el retorno social. Bueno, es básicamente lo que vimos de lo que es generar valor público, ¿no? Los proyectos de desarrollo son comúnmente llevados a cabo a partir de las necesidades de la comunidad,
barra los beneficiarios, y surgen una estrategia de desarrollo económico y social del país. Se enfocan en mejorar las condiciones de vida, es lo que vimos en el mismo concepto de valor público, el medio ambiente y en obtener un retorno social, aspecto que no está necesariamente presente en la evaluación de los proyectos privados o corporativos. O sea, cuando nosotros evaluamos un proyecto del ámbito privado, la parte de evaluación social, o sea, si el proyecto es rentable o no es rentable, pasa a un segundo plano, ¿no? Lo que importa más en este sentido es si esa solución que nosotros estamos dando con el proyecto genera una mejora en las condiciones de vida del grupo poblacional, o sea, genera valor público. Y acuérdense que no solamente es generar una nueva condición, sino que la gente que es la que necesita, ve eso como una respuesta a sus necesidades, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos generar diferentes productos, diferentes servicios, pero la gente o los destinatarios no lo ven como la solución al problema. Eso es fundamental. Bueno, y estas 3P, políticas, programas y proyectos, siempre buscan el logro de resultado, ¿no? Y la generación de valor público. Y bueno, y acá empezamos a ya meternos en lo que es la gestión de proyectos. Los proyectos son la gestión de proyectos es una disciplina que sirve para guiar e integrar los procesos necesarios para, estos son el ciclo de vida de un proyecto: iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar los proyectos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para el desarrollo de un proyecto y cumplir con el alcance estipulado dentro de los límites de tiempo y presupuesto definidos. La gestión de proyectos de desarrollo se define como el uso de una combinación de herramientas y técnicas derivadas de las buenas prácticas y estándares internacionales. Dentro de estas buenas prácticas vamos a hacer foco en lo que es la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico no es más que un marco de resultados, que es lo que ustedes están practicando en esta primera instancia de introducción a la gestión para resultados, no es más que el marco lógico, pero trasladado a un proyecto y que incorpora algunas otras cuestiones que ahora las vamos a ver, pero que hacen fundamentalmente al éxito del proyecto, a la buena planificación de un proyecto, a la buena definición de objetivos del proyecto, a establecer indicadores claros. Para que se den una idea, el marco lógico es utilizado por organismos de financiamiento internacional como el BID, CAF, y la provincia de Salta, dentro de la subsecretaría a la cual yo hoy estoy a cargo, tiene un banco de proyectos provincial. O sea, es una herramienta informática que permite la carga de proyectos a cualquier área de la gestión pública. A cualquier área de gobierno, nosotros le podemos dar un usuario y una contraseña y se cargan los proyectos que cada uno tenga. Esos proyectos después pasan algunos filtros, ¿no? O sea, los analiza un evaluador sectorial, un evaluador de la cartera ministerial, y lo aprueba o lo rechaza o le hace algunas correcciones, vuelve al proponente y una vez que ya queda definido, se aprueba y ya forma parte de la cartera del banco de proyectos. Una cartera de proyectos de cualquier tipo, ya sea sociales, económicos, ambientales. Bueno, el banco que hoy me toca a mí liderar tiene alrededor de 600 iniciativas, de las cuales unas 100 ya se encuentran aprobadas, y bueno, lo que trata también es de hacer evolucionar esas ideas, esos proyectos, a nivel de proyecto ejecutivo. Pero, para que se dé una idea, la metodología que utiliza el Banco de Proyectos de la provincia de Salta es la metodología del marco lógico. Por eso es que me quiero centrar hoy a contarles un poco sobre esta herramienta. Después existen otras herramientas que acompañan al marco lógico. No sé si alguno habrá escuchado hablar del Gantt o cronograma, o sea, ese donde se van poniendo, digamos, se va haciendo un cuadrito donde va diciendo una actividad cuándo empieza, cuándo termina y cuándo arranca la otra, o si se hacen las dos actividades al mismo tiempo. Bueno, esa es otra herramienta de lo que es la gestión de proyectos.
Después está, bueno, el presupuesto, la curva S, el análisis de stakeholder que charlamos un poquito al principio. Después está la estructura de glosada de trabajo, las actas de gobernabilidad del proyecto. Bueno, existe un conjunto de herramientas que la nueva gerencia pública, que incorpora en este concepto de gestión para resultados, incorpora todas estas herramientas en la planificación, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo. Bueno, lo que hablamos, todos estos proyectos persiguen la lógica de los resultados, ¿no? Pero acá hay un punto fundamental. Los resultados se basan en indicadores de desempeño y evaluaciones que nosotros hacemos para saber si se han alcanzado o no, ¿no? Y se considera un resultado exitoso aquel que ha sido bien planificado y ha ocurrido según lo programado en la planificación estratégica, participativa y operativa. Pero también se lo considera un resultado cuando satisface la necesidad y expectativa de los beneficiarios. O sea, yo puedo tener un proyecto, puedo haberlo ejecutado desde el principio del proyecto hasta el fin del proyecto y haber ejecutado todo el proyecto. Pero si yo no mido si ese proyecto generó o no un resultado, es al cohete que haya ejecutado ese proyecto. ¿Se entiende? O sea, la mera ejecución financiera, la mera utilización de los gastos del proyecto, o sea, haber cumplido con todas las etapas del proyecto, haber gastado lo que se tenía que gastar, haber hecho las actividades que tenía que hacer, los productos que tenía que entregar. Pero si yo no genero esto de satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios, es como que el proyecto no tuvo éxito. Este es un punto que considérenlo, porque vamos a hablar de metodología, de cómo hacer las cosas, ¿está bien? Y bueno, uno metodológicamente lo tiene que hacer de una manera, pero después lo que tenemos que poner siempre el foco, como lo dice el Padre Nuestro de la gestión para el resultado, es poner el foco en la palabra de resultado, en valor público conseguido. Y por último, que los resultados en este contexto deben generar un impacto sostenible. Otro de los conceptos de los proyectos, ¿no? La sostenibilidad en el tiempo de los resultados obtenidos. Y miren, bueno, cómo empieza a aparecer de nuevo lo que es la cadena de resultados o el marco de resultados en el desarrollo, ¿no? Uno empieza a definir cuáles son los impactos que busco, los resultados finales del proyecto. Puedo plantear resultados intermedios o no, y después el conjunto de productos e insumos y actividades para lograr esos productos. O sea, acá ven cómo ya también la lógica de gestión de proyectos también se focaliza en la cadena de valor. Y bueno, ¿por qué formulamos un proyecto? Básicamente para pasar de una situación actual a una situación deseada. Ese traspaso, ese paso que quiero hacer entre una situación actual y una situación deseada, lo voy a hacer, en este caso vamos a ver proyectos, pero lo hago con proyectos, con programas y con políticas públicas, ¿está bien? Nosotros ahora nos vamos a enfocar en el menor de los hermanos, que es los proyectos, digamos, la escala más chica en cuanto a la generación de resultados. Entonces, parto de una situación que se debe modificar, o sea, tengo que hacer un análisis o una evaluación de la situación actual, de los problemas, de las oportunidades que esos problemas o esa situación nos puede generar a futuro. Entonces después empiezo a plantear cuál sería la situación deseada, o sea, esto que hablamos, cuáles serían los impactos que yo busco. Entonces ahí le empiezo a definir objetivos, metas, bueno, esto de resultados de impacto, empiezo a visualizar cómo yo quiero que el proyecto, cuál es la situación que yo quiero tener con el proyecto ya finalizado. Y bueno, y opero esa transición entre la situación actual y la situación deseada a través de este proyecto que vamos a empezar a ver en su formulación. Dos cuestiones a tener en cuenta en lo que es el ciclo de vida de un proyecto, es que los proyectos primero son proyectos que se encuentran vivos, o sea,
¿Qué significa esto? Que cualquier cambio, ya sea interno de la organización o externo, puede modificar el proyecto. Y esto me hace recordar a un tema que ya hablamos, que es la planificación. Yo cuando planifico, no planifico una vez y dejo la planificación muerta, estancada. La planificación se va nutriendo de evaluaciones posteriores, se va nutriendo de nuevas necesidades, de nuevas demandas ciudadanas. Entonces hay que tener en cuenta que no me tengo que cerrar en un proyecto. No es que yo empiezo a ejecutar el proyecto y cuando el proyecto termina, bueno, es lo que hablábamos antes. Bueno, yo ya el proyecto ya lo realicé. No, en el medio pasaron un montón de cosas, tuviste problemas climáticos, problemas económicos, variación en el tipo de cambio, no sé, que algún resultado que buscaba el proyecto se dio por razones externas al proyecto o al ámbito de control del proyecto, o sea, puede haber pasado. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que un proyecto se encuentra siempre vivo, que hay que prestarle hay que prestarle bastante, hay que poner bastante el foco en los interesados, en los ambientes de operación, ya sean internos o externos, en los recursos, que son limitados, y en las situaciones que son continuamente cambiantes y complejas, ¿no? Y debe tener una visión holística, una visión integrada. Lo mismo cuando hablamos del ciclo, ¿se acuerdan del el ciclo de la política pública? O sea, que no se puede ver el proyecto desde la planificación, después la ejecución, después el presupuesto, de forma separada. Hay que verlo de manera integrada. Eso es la visión holística. Un proyecto puede tener un entorno interno, que es las personas que formulan el proyecto, que relativamente controlan la ejecución del proyecto, y depende mucho de este entorno interno de la cultura organizacional, de las capacidades técnicas y gerenciales, de la solvencia financiera que tenga la institución, de las competencias que tenga el personal que trabaja en la institución, y bueno, y otras variables más. Entonces tenemos un ámbito interno en lo que es la evolución de un proyecto, y un entorno externo que está bastante eh, se me fue lo que les quería decir. Bastante acotado también al análisis de los stakeholders o estas personas que vamos a tener que satisfacer con el proyecto, y aquellas que no la vamos a satisfacer con un producto o con un servicio, pero sí vamos a tener que tenerlas monitoreadas, tenerlas informadas. Después también, obvio, cuando se ejecuta un proyecto más, por ejemplo, un proyecto de obra, bueno, tener en cuenta los temas ambientales, bueno, la época de lluvia, la época de sequía, después la inestabilidad política, cuando un proyecto se inicia y se sabe que se va a ejecutar durante una transición política o durante una elección. De todas esas cuestiones externas al proyecto hay que también incorporarlas en cuanto a la primera etapa, que es la etapa de inicio, la etapa de planificación del proyecto. Y esto este análisis nos da tres grandes restricciones que puede llegar a tener un proyecto. Las tres grandes restricciones de un proyecto son tiempo, costo y alcance. Un proyecto siempre se encuentra definido por el tiempo, el costo y los productos o servicios que yo voy a entregar, el alcance, el resultado que yo quiero generar con ese proyecto. Tocar una de estas variables, tocar el cronograma del tiempo, por ejemplo, va a implicar sí o sí que se me aumenten los costos. Que aumenten los costos va a implicar que por ahí, si yo tengo un presupuesto definido, voy a tener que reducir el alcance. Si yo quiero ampliar el alcance de un proyecto, o sea, no lo quiero hacer como el programa de asistencia nutricional en un colegio, lo quiero hacer en un departamento, o lo quiero hacer en un municipio, o no solamente en un colegio, bueno, voy a tener mayores costos. Y por supuesto voy a tener mayor tiempo en hacer todas las actividades de entrega de la comida, de contratación de la empresa, etcétera, etcétera, que necesito para lograr que los productos o servicios lleguen a la gente. Entonces, ven cómo tocando una de estas variables
se modifica cualquiera de las otras. Y siempre, siempre va a estar dentro de un parámetro o dentro de un marco de calidad. El proyecto tiene que estar dentro de un marco de calidad. O sea, siempre tenemos que analizar en estas tres restricciones que no se afecte la calidad del proyecto. Eso es fundamental. Y esto, cuando uno formula proyectos, lo ve constantemente. O sea, proyectos que se extienden en el tiempo, más los que son proyectos de obra, generalmente implica ya redeterminaciones de obra, eso hace aumentar los costos. Muchas veces, como les digo, si yo tengo un presupuesto acotado, un presupuesto, voy a tener que reducir, digamos, el tipo de obra, entonces a veces voy a pecar y voy a empezar a reducir la calidad de esa obra para poder lograr todo lo que quiero lograr, o la obra que quiero realizar, voy a empezar a reducir calidad, reduzco cantidad de cemento, no sé, hay un montón de formas de cómo, o pongo hierros que no son los que corresponden, y bueno, y así después se ven afectadas colegios que se parten a la mitad, obras de inundación, para evitar inundación y se sigue inundando, etcétera. Tenemos casos de esto, les pregunto a ustedes y se les puede ocurrir miles. Y bueno, como vimos, un proyecto tiene un ciclo de vida, ¿no? Inicia y finaliza. Esa es una de las características principales de un proyecto que lo diferencia de un programa o de una política pública. Entonces, bueno, se empieza por una etapa de identificación, acá se empieza a analizar el problema, la situación, los stakeholders, los interesados. Después se formula, se planifica y se formula el proyecto, se lo ejecuta, se lo monitorea y evalúa. Pero esto a veces no queda acá. A veces esto se hace de forma, dentro digamos, del ámbito de ejecución de un proyecto, se puede realizar varias veces. Entonces, genera diferentes ciclos, ¿no? El ciclo 1 y el ciclo 2. Esta función cíclica que tiene la planificación de proyectos, en especial, dice, en entornos externos y internos, que constantemente están cambiando los supuestos, ¿no? Entonces es como ven cómo acá las condiciones internas de la organización y las condiciones externas pueden hacer que esta planificación del proyecto, este ciclo de vida del proyecto, vaya cambiando. Lo vimos esto en el ciclo de la gestión pública, en el ciclo de gestión para resultados, que es un ciclo continuo donde el monitoreo y la evaluación retroalimenta la planificación. Lo vemos acá en lo que es la parte de ciclo de vida de un proyecto, y también sabemos que existe en el ciclo de vida de una política pública o de un programa. Esto es un ciclo constante y que se conoce como ciclo de mejora continua. Los que han trabajado en calidad saben que esto es un círculo virtuoso, creo que se llama círculo de Deming, si no me equivoco también. Pero bueno, es una constante de mejora continua que la planificación se tiene que volver a retroalimentar de las evaluaciones y controles y de las cuestiones internas y externas de un proyecto. Y bueno, acá tenemos un gráfico donde podemos ver este ciclo de vida, ¿no? Que empieza por la programación, por la identificación, por el diseño, que es la primera etapa, después por la implementación, después hay una evaluación y un cierre. Dentro de esa implementación tenemos el inicio, la planificación, la implementación y el cierre. Esto es dentro de la ejecución, la evaluación y cierre que ustedes ven en el margen derecho, hace referencia a cuando yo me pongo objetivos de impacto en el proyecto, yo tengo que hacer una evaluación cuando el proyecto ya cerró y ver si se consiguieron o no los resultados. Y después se hace otro nuevo cierre, que es el que se hace referencia en la última columna. Pero generalmente es el ciclo de vida. Vieron que hay no tengo puntero acá, hay una línea de puntos que hace como una campana, que se llama campana de Gauss, y también hay una curva que asemeja a una S de línea continua. Bueno, para que se den una idea, la línea de puntos son las actividades que se desarrollan durante un proyecto.
que se dan generalmente, ustedes ven que alcanza la parte más alta de la campana en todo lo que es la implementación, ¿no? La planificación y la implementación es donde más se hacen actividades, y después tienen una colita ahí de la campana que es el cierre. Y lo mismo pasa con la curva. Esta curva S demuestra los gastos financieros del proyecto. Entonces ven que al inicio los gastos son poquitos, en la parte de planificación ya va creciendo los gastos, en la parte de ejecución se llega a un tope y después se queda un remanente que es en la parte de cierre. Esto se llama curva S de un proyecto. Generalmente tienen que tener ustedes cuando planifican los desembolsos en un proyecto y los ponen en una curva de tiempo, o sea, les tiene que dar como un dibujo de una curva así de S. Y lo mismo cuando ustedes plantean las actividades dentro de un proyecto. Les tiene que quedar el grueso de las actividades en la parte media de ejecución, digamos. Al principio ustedes hacen algunas actividades de planificación, de diagnóstico, de análisis, después se ejecutan, ahí está el grueso de los gastos y de las actividades, y por último terminan cerrando con algunas capacitaciones, transferencias tecnológicas, cuestiones de ese tipo, que ya son más actividades de cierre de un proyecto. Bueno, el marco lógico lo que nos permite es esto, nos permite, interfiere el marco lógico en la etapa de diseño, en la etapa de ejecución y en la etapa de evaluación. O sea, nosotros vamos a diseñar un proyecto con esta metodología, y como le decía la palabra recién, lo vamos a diseñar, nos va a servir ese marco lógico después durante la ejecución, porque vamos a tener ahí indicadores y supuestos que si se dan, y los riesgos que esos supuestos que se den o que no se den tenemos que contemplar, y después también nos va a servir para la evaluación, porque ahí van a estar los indicadores de impacto, los indicadores de resultado, entonces nos va a servir también en el proceso de evaluación. Por eso es tan utilizada esta metodología, nos sirve para diseñar proyectos, para ejecutarlo y para evaluarlos. Algunas ventajas, bueno, acá tenemos la definición del marco lógico. Es una metodología, ¿no? Es decir, un apoyo para ordenar los pensamientos que permite disponer de forma lógica las actividades, los medios y los objetivos específicos necesarios para alcanzar los objetivos generales. Algunas ventajas: aporta una terminología uniforme. ¿Qué significa? Que si nosotros redactamos el marco lógico, es lo que le decía, lo puede leer un técnico del BID, lo puede leer un técnico de CAF, lo puede leer un técnico del Consejo Federal de Inversiones que financia proyectos, o sea, tiene la misma lógica para todos. Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de objetivos, metas y riesgos. Esto es, todas las personas que intervienen en la formulación, ahí se define, bueno, para este objetivo, cuál es la meta que nos proponemos, cuál es el indicador sobre el cual vamos a evaluar si la meta se cumplió o no. Entonces, nos mantiene a varios involucrados en el proyecto y de diferentes áreas con conocimiento de si el proyecto está logrando los resultados o no. Bueno, después hay, como verán, hay varias más. Otra de las importantes: suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto, lo que vimos antes. Proporciona una estructura para expresar en un solo cuadro la información más importante sobre un proyecto. Ahora vamos a ver que la matriz de marco lógico, como la palabra lo indica, es una matriz de doble entrada. Entonces, gráficamente, ustedes viendo la matriz, pueden, a un simple golpe de vista, pueden saber cuáles son los objetivos principales, cuáles son los indicadores principales, las metas, etc. El marco lógico tiene dos grandes etapas: una etapa de identificación y una etapa de planificación. En la parte de identificación está el análisis involucrado, el análisis del problema, la jerarquía de los objetivos y la selección de la estrategia. Y en la parte de planificación ya es el resumen de cómo se pretende hacer y cuáles son los supuestos, insumos y productos que el proyecto plantea obtener, monitorear y evaluar. Entonces tenemos dos grandes etapas. Igual, esto es a modo teórico,
no se enrosque con esto, ahora lo vamos a ver un poquito más a nivel práctico, o lo van a ver a nivel matrices, y se van a dar cuenta. Pero empecemos por esta primera etapa de identificación. Creo que hay un gráfico, este es un esquema, un poquito lo que implica el análisis, perdón, vuelvo para atrás, esta parte de identificación, donde yo les puse análisis involucrado, análisis de problema, todo se va entrelazando, ¿no? Hago un análisis involucrado, después analizo el problema, después analizo los objetivos que van a dar respuesta a ese problema, después identifico cuáles son las alternativas de solución óptimas en función de mi organización, en función de mis recursos, y después recién a lo último armo la estructura analítica del proyecto, que vuelvo es la parte de planificación. Entonces enfoquémonos ahora un poquito en la parte de identificación, no los quiero marear tanto. Vamos con el análisis involucrado, análisis de problema, análisis objetivo y análisis de solución. Análisis involucrado o análisis de stakeholders. Es lo... Perdón, acá, sí. Bueno, esto es una manera gráfica de presentar lo que yo les estaba comentando recién. Primero parto por el gráfico 1, esta matriz de análisis de involucrados o análisis de stakeholder. Después voy a hacer el árbol del problema, o análisis de problema, el árbol de objetivos. Voy a seleccionar las mejores alternativas que den respuesta para solucionar, para obtener esos objetivos o solucionar ese problema. Armo la estructura analítica del proyecto, la paso a un marco lógico, y después tengo, por último, en el punto 10, la evaluación final. Este es, digamos, un esquema gráfico de cómo se plantea un proyecto. Bueno, hablemos de los stakeholders un poquito. Los stakeholders, o los interesados, o los involucrados, es ese análisis que yo le pedí a ustedes que hagan en sus proyectos de iniciativa al principio, digamos, cuáles son las personas interesadas en el proyecto. La idea ahí es que ustedes describan, bueno, generalmente vos tenés diferentes tipos de interesados en un proyecto. Algunos que son, la primera clasificación que se me ocurre es definirlos en directos e indirectos. Directos porque reciben los productos o servicios de forma directa, como dice la palabra, y los indirectos que son beneficiados porque otro grupo de personas recibió esos productos o servicios. Entonces, es la primera gran diferencia en cuando hablamos de involucrados. Diferenciados si son directos o indirectos. Y después, dentro de los stakeholders tenemos los que ejecutan el proyecto, los que financian el proyecto, bueno, los beneficiarios del proyecto, los beneficiarios indirectos del proyecto. Bueno, hay un análisis exhaustivo que hay que hacer de todas las personas a las que el proyecto de alguna u otra manera los está tocando en algún sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que les explicaba yo, cómo se clasifican en directos, indirectos, algunos clasifican en neutrales y otros gente que está en contra del proyecto. Entonces, bueno, hay no tomen en cuenta, digamos, lo que dice pequeños propietarios, delegaciones regionales, porque era sobre un caso particular, sobre un proyecto particular. Pero vean cómo acá uno, analizando los beneficiarios, ya puede decir, bueno, a estas son las personas que yo voy a afectar con el proyecto, estas son las personas que se van a beneficiar indirectamente, estas personas, este conjunto de personas son neutrales, y todos estos se oponen al proyecto. Bueno, ahí ya tenemos una primera identificación de los stakeholders. Y después lo que se hace es una matriz de este tipo. Por cada stakeholder se pone el nombre, y después se lo clasifica en función a la interés que tenga esa persona sobre el proyecto y a la influencia que tenga sobre el proyecto. O sea, el interés es, me interesa en forma positiva o negativa que el proyecto se ejecute. ¿Y cuál es mi interés? Medio, moderado, fuerte. Y después la influencia es qué poder tiene esa persona sobre el proyecto. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto como fue el caso de ejemplo de nutrición escolar, o sea, la nivel de influencia en el proyecto a mí se me ocurre rápidamente los maestros, los padres, los alumnos, esos son stakeholders que tienen mucha influencia para que el proyecto funcione o no. Pero intereses podemos tener, no sé,
los proveedores de materias primas, podemos tener otros que estén interesados en el proyecto, no sé, puede ser, se me ocurre alguno ahora, digamos, los directores del colegio, o sea, tienen interés en el que el proyecto funcione, pero los directores por ahí tienen mayor influencia. Pero, por ejemplo, los proveedores de servicios, los proveedores del Estado, los que proveen la materia prima, los que producen la mercadería a consumir, por ahí no tienen tanta influencia en el proyecto, sino más bien tienen interés en que el proyecto se realice. Y después hay que empezar a definir acciones que puedan llegar a pasar, acciones tanto sea positivas o negativas con cada una de estas personas. Y por cada una de estas acciones se establecen estrategias. Bueno, si pasa tal cuestión que me favorece al proyecto, la estrategia es esta. Si pasa tal cuestión negativa al proyecto, la estrategia es, por ejemplo, agregar un producto más, una actividad más al proyecto. Entonces, este es el análisis que se hace por cada uno de los interesados antes. Estamos hablando de toda la etapa previa a ejecutar un proyecto, ¿no? Entonces yo los clasifico con alto poder, bajo poder del proyecto, bajo interés o alto interés. Y se genera esta pequeña cruz, donde si yo tengo alto poder en el proyecto y tengo un bajo interés, lo tengo que mantener satisfecho a la persona. En cambio, si tengo bajo poder y bajo interés, solamente lo monitoreo. Estas son, digamos, acciones más genéricas, ¿no? No son tan específicas, pero para que más o menos ustedes entiendan qué acciones se deben hacer según el poder y el interés de cada uno. Después, esta es fundamental. Si tienen alto poder y alto interés en el proyecto, lo tengo que gestionar atentamente. Tengo que estar continuamente viendo que esa persona esté satisfecha con el proyecto. Y si tiene bajo poder pero alto interés, lo tengo que mantener informado. O sea, tiene bajo poder, o sea, que esa persona no me va a afectar a la ejecución del proyecto, pero sí tiene mucho interés, entonces lo que hago es mantenerlo informado constantemente. ¿Ven? Acá se plantearon 4 grandes acciones que yo debo realizar según el interés y el poder de cada una de las personas. ¿Cómo vamos hasta acá? Déjenme tomar un poco de aire porque vengo hablando. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien vio alguna vez una matriz de stakeholder? ¿O por ahí hicieron algún proceso interno en la organización donde analizaron algunos actores? ¿Hicieron alguna de estas acciones o son totalmente desconocidas para ustedes? Esperen que pongo a ver las cámaras. Chicos, Miriam, Fernando, Hernán, si quieren Manuel, participar, habiliten el micrófono, por favor. si quieren hablar, si alguno vio alguna vez este análisis de involucrados, si no. Nosotros hicimos algo parecido, no así puntualmente, porque cuando se trabaja en el área de calidad se hace una matriz de interesados, le decimos nosotros, que es muy similar el análisis, donde uno va analizando todas las personas que están interesadas o involucradas en el proceso y vamos viendo cuál es su relación, qué esperan y de qué manera nosotros podemos satisfacer en el caso que se pueda satisfacer, no siempre. En algunos casos sabemos que lo necesitan, pero que no lo podemos satisfacer, entonces sabemos que tenemos ese hueco, pero lo identificamos siempre. Bueno, eso es claramente es la identificación de involucrados. En un proyecto, hace poquito se estuvo diseñando un proyecto de conectividad para comunidades de la zona de Rivadavia, porque la provincia tiene un conflicto que es los lotes 5514, si no me equivoco bien los nombres, donde tiene que pasar la propiedad de esas tierras a las comunidades originarias de la zona, pero la tiene que pasar con servicios, con agua, con servicios, con electricidad. Entonces no es solamente transferir la propiedad de la tierra y solamente eso, sino que la tiene que transferir con servicios públicos, tangibles e intangibles. El servicio público puede ser algo que se ve, pero también puede ser un servicio que no se ve. Entonces, como la educación, como la salud, o sea, uno tiene que poder atender a las personas, tiene que tener lugares de atención, lugares donde se puedan educar. Y una de las cuestiones que hacía referencia a ese proyecto era a la parte de conectividad e Internet.
Y bueno, y para hacer este proyecto, sí o sí, tuvimos que analizar todas las comunidades, se hizo un análisis de todas las comunidades, y se hace un estudio social, un estudio de impacto social, y ver qué, digamos, qué actitud ante el proyecto toman todas esas comunidades. Si una comunidad donde tiene que pasar una antena o una repetidora de señal de internet ya se opone, imagínense que afecta a todo el proyecto, porque esto era se conectaba a internet por aire, ¿no? Una antena tomaba la señal a otra, esa antena transmitía señal a otra, así sucesivamente. Si una antena que está en un área no se quiere establecer o impiden que esa antena se construya, afecta a todo el proyecto. Entonces, por eso hay que hacer todo este análisis antes. Este es un claro ejemplo del análisis involucrado que se hace en un proyecto que pasó hace poquito, ¿no? O sea, entonces, este análisis involucrado es constante. Ahora, bueno, vamos a pasar dentro de la parte de diagnóstico o la parte de análisis del marco lógico a otro gran componente que es, no sé si escuchaban hablar del árbol de problemas y árbol de objetivos. Son unas herramientas que se utilizan para hacer el análisis de estado de situación y transformar ese análisis de estado de situación en objetivos concretos de un proyecto. No sé, ¿alguien los vio, conoce esta herramienta? ¿La trabajaron? Generalmente estas herramientas son mucho más enriquecedoras si trabajan en conjunto. O sea, si yo, sentado en mi escritorio, y empiezo a escribir, digamos, todos los problemas, todas las soluciones, o me pongo a definir el interés y el poder que tiene cada uno de los involucrados en el proyecto, no sirve de nada. Son construcciones colaborativas, colectivas, que se enriquecen, digamos, la participación de todos los participantes de una organización, ¿no? Por eso las capacidades de la organización son importantes. No son cosas que se hacen en forma aislada. ¿Alguno los trabajó alguna vez? ¿Hicieron análisis de Hernán, Claudia? ¿Alguno hizo algún análisis de stakeholders, de árbol de problema, árbol de objetivos? ¿No? ¿No están familiarizados? Bueno. Hernán, Claudia, ¿están ahí? No me contesto. Miriam me hizo así con la Sí, cabeza. pero ¿No? no participé. ¿No? ¿Hernán? ¿Tampoco? Hernán se durmió una siesta, parece. Bueno, sigamos. Tienen que, Ahí bueno, nuestra compañera Olga nos dice que si lo vio en una capacitación a través del chat. bueno. Buenísimo. Sí, son herramientas que se utilizan bastante. Bueno, los pasos a seguir son estos tres, ¿no? Identificar los problemas existentes más importantes a través de una lluvia de ideas. Después se selecciona el problema más importante, que se llama problema focal, o haciendo referencia al árbol, problema troncal, de tronco, y después se desarrolla el árbol. Hacia abajo del árbol vamos a llamar causas, que son las raíces, por eso se lo asemeja al dibujo de un árbol, ¿no? Causas y efectos. Los efectos forman la copa del árbol. ¿Qué produce ese problema troncal, no? Entonces se empiezan a definir de abajo las causas principales, hacia abajo las causas principales. ¿Está bien? Las más cerca, digamos, del problema central van a ser las causas principales. Y después se va bajando en causas cada vez menos importantes. O sea, haciendo como la raíz como se capilariza una raíz, bueno, lo mismo con el problema. De la causa del problema se lo va haciendo cada vez más chico. Pero lo contrario hacia nivel de efectos. Empiezan por los efectos principales o los más cercanos al problema, y después se terminan poniendo en la copa del árbol, en la parte más alta, los efectos más importantes. Si yo le hablo de efectos más importantes, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Alguien? Cuando hablamos de los efectos más importantes. Serían impactos, digamos, que recibe la sociedad. Exacto. Cuando yo más me extiendo, o sea, yo empiezo diciendo, bueno,
El problema es que no tengo capacitación en oficios. ¿Está bien? Pero esa capacitación en oficios, ¿qué pasa si, qué otro efecto produce? Que la gente no consiga trabajo. Si la gente no consigue trabajo, ¿qué pasa? Tengo más desempleo. Le hice uno cortito para que entienda la relación, ¿se entiende? Entonces, bueno, se parte de un problema focal o problema troncal en el centro del árbol, se empiezan a definir las causas más importantes, después las menos importantes, y al revés con los efectos. Se empieza con los efectos menos importantes y se termina con efectos de mayor índole. Ahora vamos a ver un ejemplo igual. Por ejemplo, yo detecto que en una intersección de dos calles hay una alta nivel de accidentes, de accidentes de autos, ¿no? Detecto eso. Mirá, en la intersección de la avenida Entre Ríos y Sarmiento hay, no sé, existe un accidente de autos cada 2 días. ¿Está bien? Bueno, entonces empiezo a definir cuáles son las causas de que haya tantos accidentes de auto. Bueno, acá empiezo por los efectos. ¿Qué pasa si hay mucha tasa de accidentes? Alta mortalidad, hay descontento con las autoridades municipales, hay un gran número de heridos, ¿está bien? Y otro efecto que se produce, grandes daños a la propiedad, o sea, muchos autos averiados, muchos, por ahí, no sé, autos colectivos, propiedad, digamos, material, ¿no? Después, bueno, y uno de las causas, efectos más importantes es la alta mortalidad, ¿no? Entonces me voy a ver qué genera que haya un gran número de heridos. Bueno, un efecto de mayor índole. Si hay muchos heridos, tengo mayor gastos en atención de salud. ¿Está bien? ¿Coinciden? Y tengo también una alta inasistencia, ¿no? Inasistencia laboral. O sea, vos te enfermas o te herís, en este caso, y tenés ausentismo laboral. Después, por ejemplo, con los daños a la propiedad, hay altos costos de reparación. La gente tiene que invertir plata en reparar, o el municipio tiene que invertir plata en reparar, no sé, un semáforo que se volcó, una platabanda que se rompió, etc. Y bueno, ¿qué pasa si hay descontento comunal? Pérdida de votos. ¿Ven cómo voy haciendo el problema un poco más genérico, ¿no? Fíjense que alta mortalidad, yo la definí, pero ya es tan importante, digamos, como efecto del problema principal, que ya lo dejo definido como un impacto a resolver, ¿se entiende? O sea, yo puedo definir al principio algunos efectos, los que puedo escalar los voy escalando, los que ya quedan definidos como impacto, como alta mortalidad, ya se dejan ahí, no se sigue creciendo para arriba. A ver, ¿qué efecto puede ser? Puede ser más letal que haber perdido la vida en un accidente. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ya el efecto por sí es sumamente importante. Pero, por ejemplo, con los altos costos de atención de salud y con los altos costos de reparación, y bueno, yo puedo tener menor calidad de vida. Gasto mucho en reparar, gasto mucho en atenderme en servicios de salud, en comprar remedios, Entonces, me deja menos plata para gastar en ocio, en otro tipo de actividades que me satisfagan. Entonces, tengo menor calidad de vida. Y por ahí la alta inasistencia laboral, ¿qué efecto me produce? Una pérdida de productividad. O sea, las empresas... Sí. ¿Quién quería comentar algo? Bueno, perdón, me escuché un ruido, por eso es que frené. Y yo creo que justo se habilitó el micrófono nada más. Bueno, pero ¿se entendió hasta ahí la parte de efectos? Lo mismo hago con las causas. Empiezo a definir las causas. Bueno, ¿por qué hay alta actividad? Bueno, hay un exceso de velocidad de los vehículos. Hay falta de señalización. No sé que hay un cruce peligroso, o no sé que hay un cruce peatonal, o no sé que a 20 metros hay semáforo. Hay un gran número de peatones cruzando. O sea, en esa intersección, esas dos calles, se genera mucho movimiento de gente. Y por último,
tengo visibilidad limitada. Vieron que a veces las 8avas, más acá en la ciudad de Salta, a veces las casas están como muy cerca de las esquinas y no me permiten ver en un cruce a ver si vienen vehículos de otro lado. Y bueno, empiezo a crecer un poquito en las causas. Bueno, pero ¿por qué hay exceso de velocidad de los vehículos? Porque hay gran distancia entre los semáforos. O sea, tengo un semáforo 300 metros, le dicen acá aguas arriba, pero bueno, 300 metros más arriba, y tengo un semáforo 400 metros más abajo. Bueno, en esa distancia la gente agarra mucha velocidad. ¿Por qué hay un gran número de peatones cruzando? Bueno, porque hay, no sé, inexistencia de un puente peatonal, porque hay imprudencia de los peatones, cruzan por cualquier lado, también hay una imprudencia de los conductores, que no dejan, digamos, que cruce la gente, entonces la gente cruza cuando puede, o cuando ve un hueco cruza. Bueno, lo mismo con la visibilidad limitada, hay muchos vehículos estacionados, o lo que yo le contaba de las 8avas, y después también falta de señalización, no hay semáforo o no hay señales de prioridad de paso. Estos son, digamos, voy escalando y haciendo problemas cada vez más finitos. A ver si no, bueno. Acá termino con el árbol de causas. Y ahora voy a pasar al árbol de objetivos. ¿Qué hago con el árbol de objetivos? Transformo todo este árbol de causas de manera negativa, lo pongo de manera positiva. ¿A qué me refiero? Voy a tener el objetivo central al principio, lo que son efectos van a ser los fines, como bien vos dijiste, creo que fue Fernando, me parece, que en la parte más alta de la copa del árbol voy a tener los impactos, o los fines, y las causas son los medios cómo yo voy a resolver el problema. Entonces, al árbol de problemas lo voy a convertir positivamente en un árbol de objetivos. Entonces, me voy al problema central. ¿Se acuerdan? Alta tasa de accidentes en la intersección. Bueno, ¿cómo lo transformo? Objetivo central. Bajar la tasa de accidentes en la intersección. Después me voy a alta mortalidad. Objetivo, bajar la mortalidad. Gran número de heridos, pocos heridos. Grandes daños a la propiedad, pocos daños o menores daños a la propiedad. Y insatisfacción con las autoridades municipales, satisfacción. ¿Se entiende? Se lo va convirtiendo de negativo a positivo. Menores costos de salud, menor inexistencia laboral, bajos costos de reparación, se mantiene el apoyo electoral, hay mejor calidad de vida y hay buena productividad. Entonces, si nosotros lo pensamos esto desde el lado del marco de resultado, de la cadena de resultados, las últimas partes de la cadena van a ser los impactos, como decían recién uno de los compañeros. Y para abajo, bueno, una adecuada velocidad de los vehículos, bajo número de peatones cruzando, hay buena visibilidad, existe señalización, o sea, estos son todos los medios que yo necesito producir para lograr que se cumpla el objetivo central, que es bajar la tasa de accidentes, ¿no? Que haya poca distancia entre semáforos, que exista un puente peatonal, que no haya vehículos estacionados en los cruces, que haya semáforos. Bueno, ¿se entiende cómo es un poco la lógica? Habiliten los micrófonos si entendieron o no este primer esquema de árbol de problemas y árbol de objetivos. ¿Se entendió, chicos? ¿Continúo? Bueno, lo doy por sentado. Después, ¿qué tengo que hacer? Yo con el árbol de objetivos ya finalizado, dependiendo, ¿se acuerdan que yo hablé al principio de Marce, esto querido, de las redes? Sí. ahí nuestro compañero Escalante nos comparte en el chat. Nos dice, sí, es invertir las causas a objetivos. Claro, es pasar no solamente las causas, vos tenés que pasar los efectos también. Pero vos cuando hablás de un problema, lo hablás siempre negativamente, digamos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso lo tenés que transformar en forma positiva y generás que ese árbol de efectos, causas, se transforme en un árbol de fines y medios.
Los fines son los impactos del proyecto, los medios van a ser todos los productos, me estoy adelantando, pero van a ser todos los productos que vos vas a tener que elaborar para poder lograr el objetivo central, que es el propósito del proyecto, que es bajar la tasa de accidentes laborales. Lo dije así verbalmente, pero ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Una vez que yo tengo identificado el árbol de objetivos, identifico cuáles son las mejores alternativas y selecciono las alternativas óptimas. ¿Qué significa esto? Es lo que les quería contar, que nosotros al principio digamos, de la charla hablamos de las restricciones de un proyecto. Entonces empiezo a tener en consideración las restricciones. Si tengo o no tiempo para realizar las acciones. Si tengo o no plata para realizar las acciones. Y sobre esa plata que yo cuento para realizar las acciones, ¿cuál voy a hacer? ¿Cuáles son las que más van a redundar en beneficio de cumplir con el objetivo? Entonces empiezo a manejar esas 3 restricciones de un proyecto, siempre teniendo en cuenta el marco de la calidad, ¿no? Que todo se haga con calidad. Pero bueno, acá empieza a jugar en la identificación de la alternativa y en la selección de las alternativas esas 3 variables que nombramos al principio: tiempo, alcance y costo. Son fundamentales que las tengan siempre en cuenta. Entonces, bueno, este era el ejemplo. Se está cargando. Entonces yo digo, para menor distancia entre semáforos, bueno, instalar más semáforos, instalar otro semáforo a 200 metros. Esta puede ser una alternativa, ¿no? Estoy seleccionando alternativas. Después, que existe un puente peatonal, bueno, puedo construir una pasarela. Después, para que no haya vehículos estacionados, poder prohibir estacionamiento. Y para que haya semáforo, instalar semáforo. Acá aparecen 2 alternativas que afectan al mismo problema, ¿no? Instalar semáforos. Después, bueno, con la prudencia de los conductores y con la prudencia de los peatones, se nos ocurre acá como una alternativa hacer una campaña educacional, una campaña de comunicación o una campaña de educación vial. Y por último, no hay señales hay señales de prioridad, bueno, instalar señales de pare, que sabemos muchos de nosotros que manejamos que muchas veces acá no se le da importancia a las señales de pare, pero estas son las alternativas que se propusieron con el proyecto, teniendo en cuenta los tiempos y teniendo en cuenta los costos y el alcance. Entonces acá ya me quedó las alternativas, ¿no? Entonces digo, bueno, no voy a instalar semáforos, voy a construir pasarela y prohibir estacionamiento y la campaña educacional. Alternativa 1. Se costea y se la define. Alternativa 2. Bueno, instale discos de pare, prohibido estacionar y una campaña de comunicación. Y alternativa 3, bueno, instalo semáforo, porque acá se tachó ya la instalación porque ya se repetía, ¿no? Entonces ya instalo una de las alternativas, ya la descarto, pues ya hay otra, ya no las repito. Y la otra alternativa es, bueno, prohibido estacionar, campaña de educación e instalar semáforo. ¿De qué depende? Es como les digo, si nosotros después para elegir la alternativa consultamos a la ciudadanía, no les voy a decir para un problema de esto que por ahí es más chico, ¿no? Pero para otros problemas, si consultamos a la ciudadanía, si tenemos más consulta popular, más legitimidad va a tener ese programa o ese proyecto que ejecutemos. Por eso la importancia. Y bueno, una vez definiendo la alternativa, lo que se construye es lo que se llama estructura analítica del proyecto, que básicamente es con esos objetivos ya instalados, con esas alternativas elegidas, lo grafico en una estructura, ¿no? Entonces, pongo el propósito central, cuáles son los 2 impactos que yo voy a querer resolver, ¿se acuerdan? Aumentar la productividad y el otro era bajar la mortalidad, y había uno más, no me acuerdo. Se ponen los fines, y después se lo empiezan a agrupar en componentes. Cierto conjunto de actividades forman un componente. Cuando yo hablo de componente, a ustedes, cuando hablo de fin, propósito, componente y actividad, ¿no les hace recordar lo que es la cadena de resultados, la cadena de valor? Es lo mismo. O sea, defino fin, defino resultado,
y defino el conjunto de productos y las actividades, y bueno, voy un paso más allá en la cadena, los insumos para llevar adelante que con esas actividades lograr los componentes o los productos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vieron la relación que existe entre la cadena de valor y la matriz de marco lógico? Acá ya la empezamos a identificar. Y bueno, como les digo, acá hay un ejemplo. Los impactos son los fines. El problema central, el objetivo central, va a ser el propósito del proyecto. Acá hay una diferencia con la matriz de marco lógico que nosotros generalmente la vimos para una iniciativa, para un programa. Dentro de un proyecto, este objetivo es único. O sea, voy a tener tantos proyectos como objetivos centrales yo tenga. ¿Se entiende? Para cada proyecto yo voy a tener un solo objetivo central, que en este caso es accidentalidad reducida de los automotores. Eso va ahí como propósito. Como fin, disminuir las pérdidas económicas. Bueno, este era otro ejemplo, pero como fin es el que yo les decía, vamos a tener baja mortalidad por accidente de tránsito, vamos a aumentar la productividad, no me acuerdo el otro fin que existía. Como componentes, vamos a tener lo que nosotros elegimos: instalar semáforo, puente peatonal, campaña de comunicación o campaña de conducta vial. Esos van a ser los componentes. Y después voy a reducir las actividades. Bueno, yo para instalar semáforo, ¿qué necesito? Bueno, necesito comprar el semáforo, ejecutar la obra eléctrica para instalar el semáforo, etcétera, etcétera. Después para la campaña de comunicación, la campaña de educación vial, ¿qué necesito? Bueno, necesito contratar los capacitadores, tener el lugar donde dictar la capacitación, si es virtual, si es presencial, generar una campaña de comunicación para que la gente se entere de qué es lo importante que es hacer estas campañas viales. Bueno, no sé, ahí tenés un montón de actividades que vos podés, que necesitas hacer para poder tener la campaña de comunicación o la campaña de educación. Y bueno, y acá les presento lo que sería la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico tiene, si ven sobre el margen izquierdo, dice la parte de arriba, resumen narrativo de objetivos. Usted va a tener que narrar cuál es el fin, cuál es el propósito, cuáles son los componentes y cuáles son las actividades. ¿Está bien? Después van a tener que poner para cada uno de esos objetivos un indicador, un medio de verificación de ese indicador. O sea, por ejemplo, si nos vamos a mortalidad como fin, ¿no? El indicador va a ser la tasa de mortalidad en accidentes viales. Perfecto. El medio de verificación, ¿cuál va a ser? Va a ser las actas de defunción por accidentes vial de los hospitales, ¿entiende? ¿Y el supuesto cuál va a ser? El supuesto, y acá me voy a adelantar un poquito, es el riesgo puesto en positivo. El supuesto que se tiene que dar, por ejemplo, en este caso, el supuesto con este indicador es que los hospitales entregan en tiempo y forma, o los hospitales sistematizan la información de muertes por accidentes viales y la suministran de forma periódica no sé, pongamos que este es un proyecto de a la municipalidad de Salta. ¿Se entiende? O sea, se tiene que los supuestos son los riesgos puestos de manera positiva. Pero ya vamos a entrar en ese tema, no nos compliquemos ahora. Pensemos ahora la primera parte. Narro los objetivos, y esos objetivos los pongo a nivel impacto, a nivel propósito, a nivel producto / componente, a nivel actividades. Y bueno, fíjense cómo esto se hace referencia o se asemeja a la cadena de valor, ¿no? El fin. ¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? El fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel superior que se ha diagnosticado. O sea, yo tengo el problema central, pero tengo problemas de mayor nivel o de mayor impacto que diagnostiqué cuando trabajé ese problema. Bueno, el fin tiene las mismas características que los impactos en la cadena de valor, ¿no? No son controlables generalmente por la organización que está ejecutando el proyecto.
generalmente no se dan al finalizar el proyecto, se dan en un plazo más largo a la finalización del proyecto, y es necesario que el proyecto contribuya al fin, no que lo logre. ¿Se entiende? Yo cuando armo un proyecto, lo que busco es que ese proyecto contribuya al logro de un fin. Lo mismo que hablamos con la cadena de valor o con la cadena de marco lógico, de marco de resultados. O sea, nosotros con la iniciativa, con el programa, con el proyecto, vamos a contribuir a un fin o a un impacto de mayor nivel. Algunos ejemplos de un fin es contribuir a la equidad en la educación superior, contribuir a disminuir los niveles de pobreza de un barrio, de un departamento, de un municipio, contribuir a la igualdad de oportunidades laborales de los jóvenes de la ciudad de Salta, eso es un impacto, que haya mayor igualdad en oportunidades laborales, disminuir los niveles de delincuencia juvenil en un barrio. Esos son ejemplos de fines o impactos que busca un proyecto. Después el propósito. En nuestra cadena de valor, lo vuelvo a poner, son los efectos, ¿se acuerdan? Lo que pasa, la diferencia entre una cadena de valor y un marco de resultados, lo vuelvo a repetir porque esto generalmente se confunde, en que en un proyecto el propósito es único, ¿está bien? En cambio, en una cadena de valor yo puedo tener varios propósitos, varios resultados esperados por una intervención. Pero en cambio en un proyecto, ese propósito es único, que es el objetivo central que sale de ese marco, de ese árbol de objetivos. Entonces acá lo que nos tenemos que preguntar es por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios. O sea, ustedes tienen que tratar de contestar estas preguntas y lo van a tener que poner a nivel narrativo como objetivo. El propósito describe el efecto directo, cambios de comportamiento, resultados esperados, al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto. ¿Ven? Como acá la diferencia con el fin, con el impacto, es que este propósito se tiene que dar una vez que yo termino el proyecto. En cambio el impacto, ¿se acuerdan que hablamos recién? Se da a más largo plazo. Hay algunas características, vuelvo a repetir, hay un solo propósito por matriz de marco lógico, es la consecuencia de producir los componentes, o sea, por haber hecho todos los componentes, todos los productos, se tiene que dar el propósito. Está formulado como un estado deseado, o sea, que muchas veces esto nosotros le llamamos hipótesis realizada. Ustedes no saben, calculo que deben saber lo que es una hipótesis, es un supuesto, una conjetura que ustedes hacen sobre algo. Bueno, eso hay que expresarlo de manera positiva. Por ejemplo, como teníamos en el ejemplo del ejercicio anterior, los alumnos del colegio tal consumen los productos o consumen los alimentos otorgados. ¿Se entiende? Lo estoy poniendo como una hipótesis realizada. No estoy pensando que los chicos no lo van a consumir porque no les gusta el producto, sino que los niños del colegio consumen los productos brindados. Entonces, ahí está cómo se plantea a nivel de redacción, como una hipótesis realizada o como un estado deseado, ¿no? Y después, el título del proyecto generalmente hace referencia al propósito. Este es otro punto que generalmente se da siempre. O sea, ustedes cuando describan un título, un proyecto, generalmente va a estar en relación al efecto que ese proyecto o al propósito que ese proyecto busca. Bueno, algunos ejemplos. Por ejemplo, la calidad de educación de un colegio puntual o de una primaria se encuentra mejorada. Que reducir los costos del transporte. Por ejemplo, acá, que haya menos incidencia de enfermedades derivadas de la impureza en el agua. Reducida acá, perdón, es producida, no es reducida. Impurezas en el agua reducida o es producida. Y después, como último, otro ejemplo, eficiencia de los servicios de salud mejorados. El logro del propósito del proyecto está fuera del control de la gerencia del proyecto o del ejecutor. ¿Por qué está fuera también? Porque nosotros, nuestra injerencia llega hasta otorgar los productos o servicios. Que después se dé o no, depende de la persona que va a ser
objeto de ser beneficiado por ese producto o servicio. Entonces está fuera del alcance nuestro. Pero nosotros tenemos que hacer todo lo necesario a nivel de actividades y de productos para poder producir este propósito. Bueno, los componentes nos tienen que contestar la pregunta ¿qué entregará el proyecto? Y acá son obras, estudios, servicios, capacitaciones específicas que se requiera para el logro del propósito, ¿no? Los productos o los servicios, como tantas veces vimos. Los componentes son producidos por la gerencia del proyecto, ¿ven? Son sí de gestión propia del área o del organismo, y están dentro del presupuesto que se le asigna a ese organismo. O sea, lo tengo que ejecutar con la plata que tengo. Restricción del proyecto, costo, ¿no? Y después, en la matriz del marco lógico se define como resultado, vale decir como obras terminadas. O sea, estudios terminados, capacidad terminada. Bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, que decía, creo, las empresas entregan en tiempo y forma los alimentos que consumen los chicos en el colegio, ¿se entiende? O sea, lo ponemos como que ya se está produciendo. Ejemplo, autopista rehabilitada y expandida, centro de salud construido, comunidades rurales abastecidas de agua potable, profesores de educación secundaria capacitados y certificados, ¿se entiende? O sea, se los pone también como hipótesis realizada, como que eso ya está pasando. Y por último, las actividades. ¿Qué se hará? O sea, este es el conjunto de acciones que yo tengo que hacer para producir los componentes. Ya lo vimos en la materia de marco lógico, no hace falta que nos extendamos con las actividades. Y acá se acuerdan que en la cadena de valor teníamos una lógica causal, tantas actividades producen tantos componentes producen los efectos, tales efectos contribuyen al impacto. Bueno, lo mismo pasa en la matriz de marco lógico, y se tiene que dar esta lógica que se llama lógica vertical, en este caso, porque, o sea, acá lo tienen expresado al lado, se los leo, pero es lo mismo que estuvimos diciendo recién. Las actividades especificadas para cada componente son necesarias para producir el componente. ¿Está bien? Cada componente es necesario para lograr el propósito del proyecto. No falta, bueno, acá agrega, no falta ningún componente necesario para lograr el propósito del proyecto. Si se logra el propósito del proyecto, se contribuye al logro del fin, y se indica claramente el fin, el propósito, los componentes y las actividades. El fin es una respuesta de problemas más importantes del sector. Entonces, es lo mismo, o sea, yo tengo que asegurarme que todas las actividades, que todos los componentes, produzcan el propósito al finalizar el proyecto, y que ese propósito contribuya a lograr un impacto o un fin. Eso es lo que se llama, en la matriz de marco lógico, la lógica vertical. Bueno, acá nos vamos ahora a definir los indicadores. Tenemos indicadores para fin y propósito, tenemos indicadores para componente e indicadores para actividades. Generalmente los indicadores de fin, propósito y componentes pueden ser indicadores que hagan referencia a la cantidad, a la calidad o al tiempo. O sea, perdón, tienen que tener esas tres cualidades los indicadores. O sea, tienen que definir una cantidad o una calidad y el tiempo en el cual se va a producir ese indicador. Entonces yo tengo que, por ejemplo, si yo tengo un indicador de mejora la eficiencia escolar, tengo que definir qué entiendo por eficiencia escolar, o sea, tengo que definirlo en el indicador, qué es lo que yo voy a tomar por calidad, por eficiencia escolar, y en qué tiempo quiero que eso se produzca. En un año, obvio que fin puede ser finalizado el proyecto, es decir, bueno, a 2 años de finalizado el proyecto. De propósito es, al terminar el proyecto necesito cumplir con esto. Lo mismo con los componentes. Ahí los tiempos son al finalizar el proyecto, no se extienden más allá. Más allá. Pero bueno, hay una sesión de indicadores que lo vamos a ver en el próximo taller, y está en la sesión 5 que ya está cargada, así que ahí van a tener mucho material sobre construcción de indicadores, no me quiero demorar mucho en esto, pero básicamente decirles esto, que los indicadores de fin
son los más difíciles de medir, los más difíciles de encontrar, porque hacen referencia a situaciones que se pueden dar, como les digo, por cuestiones ajenas a un proyecto. En cambio, los de propósito se dan por cuestiones son indicadores que tienen que surgir del proyecto, al igual que la de los componentes, y los de las actividades generalmente están más relacionados al tema proceso, al tema tiempo, o sea, ¿se acuerdan esos indicadores que hablamos en la matriz, indicadores de eficiencia, insumo producto, tiempo transcurrido, gastos por actividad realizada? Esos son más indicadores relacionados con actividades. Las actividades de componentes son básicamente cantidad de servicios de alimento entregado, cantidad de, no sé, módulos alimentarios entregados, o sea, se refiere más a cantidades. En cambio, indicadores son más de eficiencia, y fin y propósito son por ahí los más difíciles de definir. Los indicadores, acá ya nos estamos metiendo en la sesión, en la próxima sesión, pero bueno, ya se lo vamos a decir, tienen todas estas características, tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, que es mensurables, tienen que ser alcanzables. A veces, muchas veces, cuando armamos proyectos ponemos indicadores que son inalcanzables, ¿no? Realistas, o sea, que reflejen lo que yo me estoy proponiendo con las acciones y los productos del proyecto. Y bueno, tienen que siempre tener la variable tiempo, siempre tiene que estar la variable tiempo definida para cuándo se tiene que producir ese indicador. O sea, no puede estar indicado, bueno, yo me propongo entregar 1000, no sé, ayuda a comedores escolares. Y bueno, pero ¿en qué tiempo? ¿En un año? ¿En 6 meses? ¿En un mes? ¿Durante todo el transcurso del proyecto? ¿En los primeros 3 meses de ejecución del proyecto? ¿Se entiende? Tiene que haber acá la cuestión siempre de tiempo presente. Y después tiene una lógica horizontal la cadena en la materia de marco lógico. Yo necesito los medios de verificación para saber si los indicadores se están cumpliendo y permitir hacer un buen seguimiento del proyecto. O sea, si yo no tengo los medios de verificación, no voy a poder definir si estoy o no alcanzando los indicadores, por ende no voy a poder definir si el proyecto es exitoso o no. Entonces, esta lógica horizontal, además de la vertical, es una característica que se tiene que dar. ¿Y esto cómo se lee? Me voy a saltar unas etapas. El razonamiento es el siguiente. Si llevamos a cabo estas actividades, indica, y se dan ciertos supuestos, entonces produciremos los componentes indicados. Si producimos los componentes indicados y otros supuestos se cumplen, ¿está bien? Logramos el propósito del proyecto. Y si ese propósito se cumple, o sea, se cumple a través de los indicadores de los medios de verificación, y se dan ciertos supuestos, logro contribuir a un fin más de mayor medida. ¿Se entiende por qué la materia de marco lógico es tan utilizada? Porque tiene una relación muy lógica, tanto vertical como horizontal, para su formulación, identificación, formulación, ejecución y evaluación, para las tres cosas. Bueno, quiero cortar acá con un poquito con la matriz de marco lógico. Quiero saber si se entendió, si fui muy rápido en algunas cosas, si quieren que les repita algo primero. Y después les voy a mostrar algunas otras herramientas que ya estuvimos también hablando al principio de la clase. Espero algún comentario, alguna duda. A ver, igual chicos, esto es un módulo introductorio, o sea, le estoy dando mucha info para que ustedes vayan procesando, más las lecturas, que calculo que ya, la idea es que las lecturas y los videos que les puse hayan hecho las actividades antes de venir al taller, digamos. Por eso que a mí me gusta que en el taller ustedes me hagan más preguntas, enriquezcamos todo esto con algunos ejemplos, algunos casos. Así que si tienen dudas, esto después dentro de lo que es la tecnicatura
asignatura van a tener un módulo específico de construcción de proyectos. Así que van a utilizar todas estas herramientas y las van a poner en práctica. Ahí hay un comentario. Ahí me está preguntando, mejor dicho, Habilita el micrófono. aportando. Hernán, ¿pues? O Miriam. Hernán. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, sí. Profe, el tema de los indicadores, Sí. eso ya viene como que ya están planteados, o eso lo planteamos nosotros a raíz de lo que vamos viendo. Mira, Hernán, generalmente los indicadores de fin, de impacto, generalmente hay indicadores ya definidos de qué se busca en el desarrollo. Si ustedes se meten dentro de la página lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que habíamos leído, que habíamos comentado en una de las primeras talleres, ahí van a encontrar muchos objetivos, metas e indicadores, que los pueden tomar de referencia. Pero siempre, cada proyecto va a tener sus propios indicadores, ¿está bien? O sea, cuando estamos hablando de un indicador de producto, si vos estás hablando que un componente va a ser una capacitación, por ejemplo, ¿no? Vas a realizar una capacitación como el caso, ¿viste? de educación vial, ¿no? Entonces voy a hacer una capacitación para todos los nuevos solicitantes de registro de conducir, ¿está bien? Entonces, ¿qué querés vos medir de la capacitación? ¿La gente que participó? ¿O la gente que los que participaron, la gente que aprobó? Me parece que es mucho más rico que medir la aprobación del curso a los que participaron. ¿Me entendés? Entonces, depende de cada proyecto, vas a tener tus propios indicadores. Como te digo, hay muchos indicadores de impacto, mismos indicadores de resultado, podés encontrar dentro de lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, las metas. A nivel presupuesto nacional, también hay indicadores de impacto y de resultado. Eso es lo que yo les comentaba, que el presupuesto nuestro no incluye indicadores de ese tipo. Realmente hay más indicadores en nuestro presupuesto de componentes y actividades que de propósito e impacto. Pero bueno, no hay algo predefinido, a lo que esa la quiero que te quedes con esa respuesta. Pero que obvio, que proyectos similares pueden tener indicadores similares, ¿no? Sí, Pero ahora sí. todo depende de lo que a vos te interese medir, ¿me entendés? O sea, yo cuando ejecuto un proyecto, por ejemplo un proyecto de obra, por ahí me interesa medir los certificados de avance de obra, ¿me entendés? Que se esté dando el porcentaje de avance que yo me propuse durante la etapa de planificación, que se vaya dando durante la ejecución. Entonces, vos vas a generarte un indicador de avance, porcentaje de avance de obra, ¿me entendés? Y por ahí a vos ese indicador te sirve. Pero, por ejemplo, para una persona que mide la parte ambiental, es otro el indicador en el proyecto que le interesa medir. ¿Se entiende? Lo quiero referir, que no siempre por el mismo proyecto son el mismo conjunto de indicadores. Quédate con eso. Bien, listo. Por ejemplo, hace poquito con parte del equipo formulamos un proyecto de cambio en el sistema del sistema de liquidación de los recursos humanos de la provincia. Estamos haciendo ese proyecto y que haya una sola unidad de liquidación de sueldo. Vieron que, les comento, la administración centralizada, hay un área que liquida sueldo y en educación hay otra área que liquida sueldos. Entonces, bueno, se está haciendo un proyecto integrador de esas áreas para liquidar sueldos, entre otras cosas, pero me refiero ahora para contestar tu pregunta, al tema de liquidación de sueldos, unificarlo con un solo sistema, con un solo procedimiento, en una sola área. ¿Está bien? Lo que me pasa a mí ahora, yo tengo un gran problema. Tengo que definir cuál va a ser el indicador para, digamos, para el propósito del proyecto. Entonces, por ahí para el área de educación,
es bajar los tiempos de emisión de recibos, y por ahí para el área de administración central es la impresión de recibos, o sea, imprimir los recibos de sueldo. ¿Está bien? Entonces yo tengo dos áreas que tienen por ahí indicadores diferentes. Entonces yo tengo que juntar esos indicadores en uno que me permita ver la eficiencia del sistema de liquidación de sueldos. ¿Me entendés? Entonces tengo que generar un indicador que sea propio del proyecto. ¿Te logro contestar tu pregunta o no? Sí, 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 o sea, si no está dentro de lo, digamos, algunos proyectos no están iguales, digamos, se trata de armar un índice, un indicador Que a sea raíz de propio lo del que se proyecto. va pidiendo. Exacto. ¿Cómo? Y que sí, sí, como decía, a raíz de lo que se va pidiendo, y fundamentalmente, que ese indicador me permita dos cosas: seguir o monitorear la ejecución del proyecto, y que me permita después la evaluación del proyecto. ¿Se entiende? Ujú. Pero yo ya tengo indicadores que, ¿Cada escucho, cuánto se monitorea el proyecto? el proyecto se monitorea de forma constante. El monitoreo la evaluación se hace en momentos puntuales. Yo puedo hacer, viste, como hablamos de un proyecto, cuando yo hago la parte de análisis, hago una evaluación ex antes del proyecto, Sí, ex antes de empezar a ejecutar. Después puedo hacer una evaluación de medio término, o sea, al proyecto al tener un año de ejecución puedo evaluarlo, si todo lo que estoy haciendo está llegando al fin y al propósito, ¿está bien? Contribuyendo al fin y bien. logrando el propósito. Y después puedo hacer una evaluación ex post, o sea, al año de haber terminado el proyecto, y definir si el proyecto cumplió o no, contribuyó o no al fin. ¿Se entiende? La evaluación se hace en momentos puntuales, Sí, el sí. monitoreo se hace en forma constante. Ujú. Entonces yo las actividades y los componentes los voy a monitorear más seguido, los indicadores de propósito los voy a ver por ahí al finalizar el proyecto o a una etapa intermedia, me fijo a un año de haber empezado el proyecto o 2 años, pero me fijo un momento para evaluarlo, y los indicadores de fin generalmente van a ser a X años o a X meses de haber finalizado un proyecto. Bien. ¿Quedó claro? Bien. Sí, sí. O sea, lo que es importante de los indicadores también es esto: ¿qué medio de verificación? Porque muchas veces yo me pongo un indicador, por ejemplo, informalidad laboral. Te voy a dar un ejemplo. Mm. Nosotros tenemos una discusión porque informalidad laboral, el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, lo mide de una manera, y la Secretaría de Trabajo de la provincia de Salta lo mide de otra manera. Entonces, yo cuando me ponga el indicador, si por ejemplo mi proyecto incluye un indicador de fin, ¿no? de impacto, fin, que sea reducir la informalidad laboral, yo digo, ¿en cuánto la quiero reducir el indicador? El indicador va a ser reducir la informalidad laboral en un X% en un año o a 2 años de finalizado el proyecto. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser el medio de verificación? No puedo estar cambiando según cuál es el número que mejor me da, tomar uno u otro medio de verificación. Ya tengo que poner en el proyecto cuál va a ser mi medio de verificación. ¿Por qué? Sí. Porque el medio de verificación también te va a establecer dentro de lo que es un componente de un indicador, que es la línea de base. O sea, el punto de partida. Hoy cómo estoy. ¿Me entendés? Y para saber hoy cómo estoy, tengo que o referirme al INDEC o referirme a la O el Secretaría de... ministerio. ¿Entendés? Entonces, Sí, sí, sí. el medio de verificación es sumamente importante definirlo también antes de iniciar un proyecto. Ujú. ¿Mm? Claro, Y después, por último, aclara de dónde saca los datos está bien. para Y hacer por último, ese proyecto. exacto, porque si no, ¿sabes qué? Le das transparencia también. ¿Me Ujú. entendés? Porque si no, la gente, ¿qué pasa hoy? Lo hablamos, creo, también en una de las charlas. Yo tomo donde me convenga el dato. ¿Me entendés? Sí. Y eso no es lo que tiene que pasar. Y por último, que no hicimos mucha referencia, pero está escrito, están los supuestos, que yo, bueno, algo les hablé, pero los supuestos es decir, bueno, si yo me imagino una actividad, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer las bases de una escuela, ¿ok? Estoy haciendo un proyecto de una escuela y la actividad una es hacer las bases
del colegio. El supuesto es que las condiciones climáticas se den para que yo pueda hacer las bases. Creo que yo no manejo mucho la construcción, pero por ahí usted sabe más que yo. Calculo que vos necesitas buen tiempo, buen clima para que frague bien el cemento, o sea, aparte trabajar con buen clima implica mayor rapidez, ¿no? Entonces yo me pongo como en supuesto que voy a tener buen clima al momento de realizar las bases del colegio. ¿Está bien? Ese supuesto, que digo, bueno, va a pasar esto mientras yo hago esta actividad, cuando lo pongo en post negativo, o sea, voy a tener mal clima al momento genera un riesgo. Y sobre cada uno de los riesgos se generan estrategias. ¿Se entiende? O sea, yo para cada una de las actividades de los componentes me voy a establecer supuestos que se tengan que dar. Por ejemplo, en el caso de la entrega de alimentos en el caso de ejemplo, la entrega de alimentos a los colegios, ¿está bien? El supuesto es que la empresa que provee los alimentos entrega los alimentos siempre en tiempo y forma. ¿Está bien? ¿Qué me genera ese supuesto? Un riesgo, que la empresa un día no me pueda entregar las cosas en tiempo y forma. ¿Está bien? Porque se le rompió la camioneta, por ejemplo. Entonces, ante ese riesgo, ¿qué hago yo? Establezco una estrategia. Bueno, entonces, la empresa no me tiene que entregar todos los días, me tiene que entregar cada 2 días el alimento para los 2 días subsiguientes, ¿entiende? O si yo tengo lugar de capacidad de almacenamiento, me tiene que entregar toda la semana el producto para toda la semana. ¿Se entiende? Entonces, yo voy como haciendo estrategias para mitigar los riesgos. Entonces, esos riesgos, que son los supuestos transformados en forma negativa, van a generar una matriz de riesgo, que es otra herramienta de la formulación de proyectos, que no tiene el caso ver ahora, pero que yo quiero que ustedes lo sepan. En esta presentación, ustedes por favor peguen una leída hasta el final. Yo les voy a mostrar que yo les agregué acá. Esperen que no me corre. Les agregué algunas otras herramientas. La estructura desglosada de trabajo, que bueno, cómo se la grafica. El cronograma, que es un cronograma, cómo se elabora, los tipos de dependencia. Esto es material no obligatorio, se lo refiero, pero son diferentes herramientas que se utilizan para formulación de proyectos. Este es el famoso Gantt, que hay diferentes formas de graficarlo, pero es el famoso Gantt, cómo se van dando las actividades en el transcurso del tiempo. Y después otra de las cuestiones que es la matriz de riesgo, cómo esos supuestos se transforman en riesgo y se los clasifica de alto impacto, de medio impacto, de bajo impacto. No confundan impacto con el proyecto, pero sí de que si se da ese riesgo, puede ser que el proyecto fracase, no tengo que tomar tantas estrategias a nivel medio, o si es bajo, bueno, que pase o que no pase me da lo mismo. Pero se hace una matriz de riesgo y se los clasifica esos riesgos. Esto es material, como les digo, es no complementario. Esto lo van a intensificar después cuando ustedes tengan los módulos específicos de formulación de proyecto. Yo quiero terminar la clase de hoy haciéndoles referencia a esto, como la matriz de marco lógico. Voy a tratar de volver a la matriz. Es una cadena de resultados, o es una cadena de valor que tiene otros condimentos, o sea, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, pero que en sí esa lógica vertical que tiene esta cadena es lo que nosotros llamamos en lo que es cadena de valor lógica causal. O sea, que cuando ustedes lo planteen un marco de resultado, una cadena de valor, eso después lo pueden traducir a nivel de proyecto en una matriz de marco lógico. Y también que pueden utilizar estas herramientas como árbol de problema, identificación de interesados, o matriz de stakeholders, como se la conoce habitualmente. Ya se empiezan a familiarizar con esas terminologías. Árbol de
problema, árbol de solución, identificación de las alternativas, selección de la alternativa. Todo eso son instrumentos que ustedes los pueden utilizar también para la elaboración del marco de resultado de la cadena de valor. Por último, la entrega de mañana a la noche. Si no me equivoco, la mañana a la noche. Como les decía a todos, yo por lo menos pido que haya como mínimo 2 efectos o 2 resultados buscados. ¿Está bien? Ustedes ya pusieron 2 o 3 impactos, busco 2 o 3 resultados y 2 o 3 productos. Y bueno, después 2 o 3 actividades por producto. ¿Se entiende? Generalmente siempre le digo a todos, no hay una cuestión lineal, pero en este caso lo vamos a plantear en forma lineal para que yo vea que ustedes han entendido, o la idea de evaluarlos a ustedes en este módulo introductorio es eso, que hayan comprendido el concepto de cadena de valor y su noción de causalidad o integración vertical como tiene la materia de marco lógico. ¿Está claro? ¿Alguien me quiere hacer una consulta con respecto a esto? Porque ya tenemos que cortar. Abran todos los micrófonos, siéntanse libres de... Esta presentación ya la carga Axel, y yo la dejo de compartir. Pero bueno, espero que no haya sido muy aburrido. Son muchos conceptos. Yo le estoy tirando mucha info, no se preocupen, no se vuelvan locos, léanlo tranquilo, decántenlo, porque esto lleva su tiempo de aprendizaje. Esto es, como le digo, es una pantallazo de todo lo que van a ver. ¿Está bien? Estoy profundizando en las cosas que sí me interesan, que son estas nociones de que ustedes puedan armar esa cadena de valor en forma correcta. Eso sí me interesa. Por eso apunto a los cañones ahí, y en cada uno de los componentes de la gestión para resultados trato de hacer foco en eso. Creo que estamos con los tiempos, Axel. Sí, Más profe. puntual e imposible. Yo aprovecho para recordarles que bueno, va a quedar disponible la actividad de hoy hasta las 23:55. Por favor, chicos, recuerden que es para acreditar asistencia, ¿sí? Así que al momento de finalizar el taller va a quedar disponible hasta hoy a las 11:55, ¿sí? Y bueno, también recordarles que el día de mañana vence la actividad también a horas 23:55, ¿sí? Sí, 2 o 3 efectos, como mínimo 2 efectos, es lo único que pido. 2 efectos, 2 o 3 productos por efecto y 2 o 3 actividades por producto. Para entender cómo es la lógica, nada más. ¿Está claro? Bueno, les deseo un buen día a todos y nos estamos viendo, creo que en menos de 10 días. O 15 días, no sé cuándo es la próxima. El próximo miércoles, Marcelo. Próximo miércoles, ¿no? Exacto. Ok. Un saludo a todos. Gracias, profe. Bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima.